arrepentimiento. Señor, en nombre de Jesús, nos declaramos débiles por nosotros mismos, incapaces de muchas cosas, pero sabemos que estamos peleando de tu lado, que vos tenés la sartén por el mango, Señor, y que no hay nadie que te pueda destruir, y no hay nadie que te pueda interferir tus planes. Por eso elegimos vivir y ponernos bajo la poderosa mano de Dios. Sí, bajo tu poderosa mano nos ponemos y declaramos que la comunicación de esta tarde va a ser del Espíritu Santo al Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien. Entonces, tenés el 1. El tema para hoy se llama Plan de Emergencia Global, Plan de Emergencia Mundial. Entonces, mi pregunta que estoy haciendo por todas las iglesias del país que estoy visitando en estos últimos años, la pregunta es, ¿cuál es el problema más grande que afecta a la raza humana, a la humanidad que vive en la tierra hoy? ¿Cuál es el problema más grande? Ahí tiene una ayudita. Porque normalmente, ahí puse una ayuda, porque normalmente a las iglesias donde voy, ¿qué es lo que me dicen? Que el problema más grande que afecta a la raza humana, si uno prende la televisión o mira las noticias por internet, ¿de qué nos hablan? ¿Cuáles son los problemas más grandes que hay en la tierra hoy? Las guerras, el hambre, las pestes, el tráfico de personas, el robo de niños, ¿qué más? La injusticia, el tráfico de personas, las guerras que matan miles de personas y provocan refugiados que tienen que escapar de sus casas para no morir igual que el resto de la familia. Son problemas terribles, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero el problema más grande pero todos estos problemas de la guerra, el hambre, las pestes, son problemas que tienen un inicio y tienen un fin. Porque todas mis enfermedades, todos mis problemas, todas mis injusticias que sufro, ¿cuándo van a terminar en mi vida? ¿Cuándo se me terminan? Cuando me muero. Cuando me muero, muerto el perro, se acabó la rabia. No tengo más problemas, por lo menos terrenales. Pero hay un problema que no termina. ¿Cuál es el problema? Romanos, lo cambié, esto no está. Romanos 3:23. ¿Cuál es el problema? Por cuanto todos están, o sea, por cuanto todos hemos de alguna manera desobedecido a Dios, ¿está bien? Estamos echados afuera de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros tiene derecho a vivir eternamente con Dios. Y si no puedo vivir eternamente con Dios, ¿qué me espera en la eternidad? Si no puedo vivir con Dios, me espera un sufrimiento eterno. O sea que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con los sufrimientos eternos, porque los sufrimientos de esta vida se terminan. Pero los sufrimientos eternos, el sufrimiento eterno no se termina jamás. Por eso, ahí dice en Hebreos 9:27, está determinado para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces, el problema más grande que tenemos que resolver la raza humana no son las guerras, el hambre, sino cuando yo tenga que rendir cuentas en el juicio de Dios, ¿para qué lado voy a ir? ¿Para qué lado voy a ir? 2. Ahí está. Hoy en el planeta Tierra tiene un gobernador. ¿Cuál es el gobernador del planeta Tierra? ¿Quién gobierna? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo.
El mundo entero está bajo el poder del maligno y esto no es tontería, esto no es pavada. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Él tiene a la raza humana bajo su control. Y la única manera de escapar del control del diablo, ¿cuál es? ¿Cuál es la única manera de no estar bajo el control del maligno? Entregando mi vida a Cristo. Hoy cantamos muchas veces esta hermosa canción que dice: entrego mi voluntad. Todo lo que tengo es tuyo. Todo te lo doy. Quien hace esto conscientemente y verdaderamente, lo que pasa es que a veces cantamos estas canciones en la iglesia y son canciones que pueden ser expresiones poéticas. Pero cuando desde el frente el pastor está diciendo y el líder de alabanza está diciendo, le estamos cantando al Señor, por eso que tenemos que cantar con el ánimo, pero también tenemos que cantar con el entendimiento. Cuando yo le digo a Dios, te entrego mi voluntad, todo lo que tengo es tuyo, todo te lo doy, no es un lenguaje poético, es un lenguaje real, es un lenguaje concreto. Y cuando yo al Señor le digo, Señor, todo lo que tengo te lo doy, todo es tuyo, te entrego mi voluntad, el Señor se la toma en serio. El Señor se la toma en serio. No, el Señor no la toma poéticamente. Se los aseguro, porque cuando yo le prometí al Señor, Señor, voy a dejar mi casa, mi trabajo, y me voy a ir a vivir a Italia, eso fue en el año 85, cuando después llegué a mi casa, después de ese culto, llego a mi casa y digo, no, pero, y cuando pregunté el precio de lo que significaban los pasajes a Italia, en esa época, ¿saben una cosa? En el año 85 estábamos peor que los venezolanos están hoy. ¿Saben? Le pregunté el otro día a un pastor de Venezuela, ¿con cuántos sueldos de venezolanos hoy se puede comprar un pasaje a Italia? Y me dijo, con 11 sueldos. Cuando el Señor me llamó a mí para ir a Italia en el 85 y hasta casi el 90, un pasaje costaba 20 sueldos. Por eso que estábamos mucho peor. En ese momento yo le dije, sí, Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo te lo doy. Y el Señor se lo tomó en serio. Y un año después, como no fui a Italia, el Señor me lo recordó. Y como después de ese año me olvidé del tema, porque ya era una cosa imposible, inclusive me busqué una novia, me casé, tuve hijos, y cuando me quise acordar andaba con 2 hijos a la rastra. El Señor me dice, ¿te acordás que me dijiste? Que me entregabas tu voluntad y que ibas a ir a Italia y todo. ¿Y qué pasó con eso? Yo no cambié de idea. Yo no cambié de idea, me dijo el Señor. Así que ahí me tuve que poner las pilas y empezar, y fue mucho más difícil. Si hubiese obedecido estando soltero, me hubiese sido mucho más fácil. Cuando se me ocurrió obedecer, ya estaba casado y con 2 hijos y fue mucho más complicado. Bien, seguimos. El 3. Entonces, el problema más grande que la raza humana tenemos para resolver es el tema eterno. Es el tema eterno. Ahora, solo algunas personas en el planeta Tierra tienen resuelto el problema eterno. ¿Quiénes son los que en la Tierra tienen resuelto el problema eterno? Los que les hemos entregado de verdad nuestra vida a Cristo. ¿Está bien? Entonces, en los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos un ancla muy firme y podemos vivir sin temor. Porque el Señor ha perdonado nuestros pecados, ha pagado nuestra culpa, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, nos ha dado la ciudadanía del reino de los cielos y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Esto es maravilloso.
Esto es hermoso. Entonces tenemos arreglado, si de verdad le hemos entregado nuestra voluntad a Cristo y vivimos por Él y para Él, tenemos solucionado nuestro problema eterno. Ahora, el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero en medio de ese mundo que está bajo el poder del maligno, yo no estoy bajo el poder del maligno. A mí la sangre de Cristo me ha salvado. Y yo vivo en la tierra ahora, ¿con qué objetivo vivo en la tierra? Para tratar de rescatar, o por lo menos colaborar en la obra de rescate de la mayor cantidad de gente posible. Entonces, por eso el título es Plan de Emergencia Global. ¿Cuál es la emergencia que hay en el mundo? El mundo entero está bajo el poder del maligno. Por lo tanto, todas las personas que hoy mueren en el planeta Tierra, pero que no han entregado sus vidas a Cristo, de verdad, de verdad, de verdad, ¿cuál es el problema que les espera? ¿Cuál es el fin que les espera? Un sufrimiento eterno. Este es el plan de emergencia global. Y en este momento tenemos un 30% de los habitantes del mundo que todavía no escucharon hablar de Jesús. Pero ¿a dónde están estos? En Europa, en Asia y en África. Ahora, la mayor cantidad de gente que estamos todos amontonados, de los que conocemos el camino de la salvación, ¿a dónde estamos? En América. Evidentemente, necesitamos hacer un cambio de gente desde América hasta Europa, hasta Asia y hasta África. Es un plan de emergencia global. Y no estamos hablando de la guerra de Siria. La guerra de Siria es una pavada comparada con este problema eterno. Porque la guerra de Siria solamente provoca muertos terrenales. Pero el morir estando bajo el control del maligno provoca un sufrimiento y una muerte eterna. Ahora, por eso tenemos que servir a Dios con el corazón y con el entusiasmo, pero también tenemos que servir a Dios con el intelecto. Bueno, el 4 dice, algunos suponen tener solucionado su problema eterno por formar parte de alguna religión. Todas las religiones, o muchas de las religiones, te aseguran que si haces tal o cual cosa, Dios te va a recibir allá arriba. Por ejemplo, el ISIS. ¿Cuál es la estrategia del ISIS para convencer a sus súbditos para que se inmolen, se pongan una bomba y se hagan reventar en alguna parte del mundo? ¿Cuál es la promesa que le hacen? Que allá en el cielo el Creador, Alá, los espera para vivir con Él para siempre. Ahora, en el mundo evangélico también tenemos algunas personas que comenzaron a ir a la iglesia evangélica, comenzaron a venir a la iglesia evangélica, pero nunca de verdad han entregado sus vidas a Cristo. Inclusive hasta se han bautizado, pero nunca de verdad han entregado sus vidas a Cristo. Ahora, ellos piensan que por venir a la iglesia y por haberse bautizado ya está todo arreglado. Y muchos piensan que por eso, si existiera una vida eterna, esa vida eterna está para ellos. Eso es más o menos la conciencia popular que hay. Ahora, según Pablo Deiro, no sé, pastor, si lo escuchaste, dice que el 40% de los evangélicos no son nacidos de nuevo. ¿Lo había escuchado eso? 40% de los evangélicos hoy en día piensan que van a ir al cielo, pero no van a ir al cielo. Ahora, seguimos, 5. Ahora, acá en América, la mayoría hemos escuchado este plan de entregar la vida a Cristo. Por eso en América Latina tenemos 200 millones de bautizados. Imagínense cuántos, hay 1.000 millones de habitantes tenemos en América. Desde Alaska hasta Argentina tenemos 1.000 millones de personas.
200 millones de personas han sido bautizadas en una iglesia evangélica. Imagínense, todo de alguna manera han escuchado. Así que en América no puede alguien decir, a mí nunca nadie me habló de que hay un Dios creador al que le tengo que dar la vida. Muy difícil que en América. Ahora, el problema entonces está ¿para quiénes? Para aquellos que nunca han escuchado. Se dice que hoy hay un 30% de los habitantes del mundo que han escuchado muy poco hablar de Jesús, especialmente en Europa, que es justamente donde está el pastor Gustavo, Patricia y sus hijos. Ahí en España, como en Italia, en Francia, en Alemania, en Suiza, el 30%, muchas de esas personas, poco y nada han escuchado del Evangelio, porque casi no se predica el Evangelio. Por eso que necesitamos mandar obreros allá. Por eso es que yo justamente ahora traigo este plan. Yo también colaboro, yo soy de Jucún como los chicos, pero además colaboro con esta organización que ustedes la conocen, que está aquí en Neuquén, que se llama Remar. Ellos también están en muchas partes del mundo, están en 14 países de África y están en España, y me ofrecen ahora una visa religiosa por un año para aquellos que quieran ir a dar una mano con la evangelización en España. Así que eso es lo que estoy buscando, también gente que quiera ir, que quiera dedicar un año para Dios. Esto es lo que estoy buscando. Es decir, estoy haciendo lo que estoy haciendo y digo, bueno, hago un parate en mi vida y dedico un año para Dios, para servir a mi Dios y a mi prójimo, tratando de estar en algún lugar donde el Evangelio se predique poco y nada. Y no necesitamos para eso, por ejemplo, para encontrar un lugar que se predique menos que acá, que en Neuquén podemos ir a Paraguay, por ejemplo, donde se predica mucho menos que acá. En Paraguay hay muchos pueblitos en el interior de Paraguay donde prácticamente no hay una iglesia y podemos encontrar un templo porque a lo mejor en algún momento un pastor plantó la iglesia, pero hacen falta pastores, hace falta quien lleve la palabra, no hace falta tampoco ser un muy profesional, pero hace falta alguien que lleve la palabra, ni tampoco digo ser un misionero, hablo de dedicarle un año para Dios, de parar la pelota y de dedicarle un año para Dios. Este es más o menos uno de los proyectos que tengo. 6. Ahora, pongamos en la mesa este versículo clave que todos conocemos. ¿Cuál es? San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiere decir que de una manera tan grande amó Dios a los habitantes del planeta Tierra que entregó a su Hijo para que todos aquellos que crean en Jesús no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Cuando dice no se pierdan, ¿a qué se refiere? ¿No se pierdan dónde? En el infierno. Cuando San Juan 3:16 habla para que todo aquel que crea no se pierda, se refiere no se pierda eternamente, no se pierda en un laberinto, no se pierda en Buenos Aires, no habla de que no se pierda eternamente, no se pierda la oportunidad de la salvación eterna, a eso se refiere, y pueda ir para siempre a vivir con Dios. Ese es mi pastor, con el cual serví 16 años, desde que me convertí. Él a este versículo lo llamaba la Biblia en miniatura, San Juan 3:16. Entonces, el objetivo principal de la venida de Jesús a la tierra, ¿para qué es? ¿Para qué Jesús? ¿Por qué Dios se hizo hombre en la persona de Jesús? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? Para que todos los que crean escapen de la condenación eterna y puedan vivir eternamente con Dios. Para eso vino a Jesús, para eso tenemos la Biblia. Y estamos en la tierra, los que ya hemos escapado del control del diablo, Dios no nos ha llevado. ¿Por qué no nos ha llevado todavía?
Porque ¿qué misión tenemos que cumplir? Tratar de colaborar en el rescate de la mayor cantidad de gente posible a través de la locura de la predicación del Evangelio. Dios usó a alguien para que me abriera los ojos a mí, y por lo tanto ahora Dios me quiere usar a mí para abrirle los ojos a otro. Pero para eso tengo que declarar la palabra de Dios a los que no han escuchado. Bien, ahora, acá hay un problema que está acá abajo, dice, ahora, ¿qué significa la palabra creer? Nosotros sabemos que si una persona cree, según Jesús dijo en San Juan 3:16, si una persona cree, se salva del sufrimiento eterno y va a vivir eternamente con Dios el día que le toque morir. Ahora, ¿qué significa la palabra creer? 7. Por más que lleguemos, dice acá, a acuerdos intelectuales acerca de la Biblia, el llegar a la comprensión del tema real queda a cargo de la revelación del Espíritu Santo que está en nosotros. Por esto quiero decir que no me pongo aquí como un dogmático y decir, bueno, la única verdad es la que tengo yo, porque gracias a Dios, dijimos al inicio, tenemos un Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad. A mí las religiones o los maestros o los programas evangélicos de televisión me pueden vender gato por liebre. Y yo, después de estar 40 años predicando el Evangelio, he aprendido a la Biblia que a la Biblia uno le puede hacer decir lo que se le da la gana. Por eso uno prende la televisión o la radio, los programas evangélicos, y uno dice blanco, el otro azul, el otro negro, ¿y con cuál me quedo? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién tiene la razón? Bueno, no existe más ese diario por acá. La razón la tiene el que vende los periódicos. ¿Llega todavía el diario La Razón acá? No llega más. Bueno, cuando yo usaba este versículo, se usaba mucho el diario La Razón. Bueno, hay un periódico en Argentina que se llama La Razón. La razón, ¿quién la tiene? Solamente el Espíritu Santo. Ahora, dice la Biblia que el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo encuentro? Dice que desde el momento que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ¿dónde? En mí. Y el único que no me puede vender gato por liebre en relación a la interpretación de la Biblia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por eso agradezca que tiene el Espíritu Santo que Dios le confió la presencia de Dios en su vida y consúltelo. Porque ¿de qué me sirve tener el Espíritu Santo si lo tengo apagado adentro mío? Si el Espíritu Santo me habla, pero yo no le presto atención. Y cuando el Espíritu Santo está dentro mío y me habla y yo no le presto atención, llega un momento que el Espíritu se apaga. Perdón, cuando yo digo se apaga, la otra vez alguien me llamó la atención. Pasa que vio como el tema de la comunicación, ¿no? Por eso gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo. Cuando yo digo que el Espíritu Santo se apaga, por eso hago esta seña, no que se apaga, ¿me explico? Sino que como que disminuye, ¿me explico? Como que una vela que se está apagando. No estoy hablando de que se va el Espíritu Santo. Estoy hablando que cada día, por el día que quiero, como estoy acostumbrado a que el Espíritu Santo me hable y yo no lo escucho, el día que lo quiero escuchar, ¿qué pasa? No entiendo lo que me dice porque he perdido la práctica. Para entender el lenguaje del Espíritu Santo, tengo que estar todo el día como el Chapulín Colorado. ¿Cómo está el Chapulín Colorado? Con las antenitas paradas, detectando la presencia del enemigo. Bueno, nosotros tenemos que tener las antenitas paradas para entender, interpretar lo que el Espíritu Santo de Dios me dice. O sea, la única manera de poder tener esta práctica
es cuando escucho y recibo una orden y ¿qué hago? Obedezco. Escucho otra orden y obedezco. Escucho otra orden y obedezco. Al final se me hace ¿cómo te voy a decir? Yo no sabe con qué lo comparo. Con, por ejemplo, los mecánicos buenos, que usted le lleva el auto al mecánico y los mecánicos buenos, viejos, levantan el capó, dice poner en marcha. Y el mecánico escuchó el auto y ¿de qué se da cuenta? Más o menos el problema que tiene. Porque está tan acostumbrado, igual que cuando yo tenía un auto viejo, por ejemplo, tenía un Seat Ditela, 10 años lo tuve. Yo lo ponía en marcha y ya más o menos sabía si tenía algún problema, había un ruidito raro y los que tienen auto sabrán. No, ese ruidito no pertenece a este auto. No lo tenía todo este tiempo. Bueno, esta es la cuestión de estar habituados a escuchar, pero la única manera de mantenernos así es escucho una orden del Espíritu Santo y lo obedezco. Cuando yo tengo esta práctica habitual, cuando después leo la Biblia buscando cuál es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, ¿a dónde me va a guiar? A toda verdad. Y por más que me quieran meter gato por liebre, no van a poder meterme gato por liebre porque el Espíritu Santo de Dios que está en mí me va a guiar a toda verdad. Pero para eso hay que escudriñar las Escrituras. Gracias a Dios que tenemos una Biblia. Gracias a Dios que tenemos una Biblia y que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. 8. Ahora, la palabra creer de San Juan 3:16 es por ejemplo, ¿qué significa la palabra creer? Por ejemplo, si una persona dice, bueno, yo, un científico o un historiador, por ejemplo, un historiador dice, sí, yo acepto que hace 2000 años atrás una persona que era hija de Dios se dejó matar para recibir el castigo de los seres humanos. Yo acepto que esa realidad histórica es verdad. ¿Por eso ha creído? ¿Porque aceptó la historia? ¿Alcanza con eso? No, porque es algo solo intelectual. Ahora, el otro día estuve en una iglesia y un hermano estaba muy preocupado porque lo habían disciplinado en la iglesia, no sé qué macana se había mandado, y él decía, pero no sé por qué me echaron. No sé por qué me pusieron en disciplina, porque yo a Dios lo siento. Yo cuando escucho hablar de Dios, cuando canto, lloro. Me emociono tanto que lloro. Evidentemente lo siento al Espíritu Santo. Ahora, si le llamaron la atención, alguna macana se mandó. Pero él, ¿con qué lo tapaba? ¿Con qué? Con que el Espíritu Santo lo hacía llorar. Y el Espíritu Santo nos hace llorar, sí nos hace llorar. Nos llena de emoción, sí nos llena de emoción, pero no podemos vivir de emociones. Entonces, creer no es solo algo intelectual, no es solo algo emocional, aunque lo es, sino creer es más como la canción que cantamos hoy. ¿Cuál es? Es algo de una entrega de mi voluntad. Ya no vivo yo. Señor, haced de cuenta que estoy muerto. Yo ya no tengo derecho a nada. Todos mis derechos te lo entregué a vos. Mi voluntad te la entregué a vos. Así que ahora todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Cuando una persona es consciente de que Jesús murió para pagar sus culpas, y pide a Jesús que pague sus culpas. Y con toda la mente y con toda su emoción, pero con la verdad, le está diciendo, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Te entrego mi voluntad. Y lo dice de verdad, convencido, no poéticamente, sino lo dice realmente. Esa persona ha creído. Y si vos hiciste este acto, entonces quédate tranquilo, porque el Espíritu Santo vive en vos. Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y el día que tengas que partir de esta vida,
te espera de ir a vivir para siempre a la presencia de Dios. No tengas temor, no tengas miedo. No tengas miedo. 9. Éramos muertos eternos, ¿sí o no? Antes de creer éramos muertos eternos. Y Jesús nos dio vida eterna. Nuestras culpas fueron pagadas. Romanos 8:1, ¿qué dice? No hay más condenación. ¿Y nuestros nombres a dónde están escritos? En el libro de la vida. ¿Nuestra ciudadanía cuál es? La de los cielos. Y estamos sentados en lugares, ahora ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. 9b. Bien, entonces, una vez que ya estamos de acuerdo con esto, ahora bien, perfecto. Ahora bien, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué todavía el Señor no me llevó? ¿Por qué el Señor no me llevó? Mateo 28, 18 al 20, ¿cuál es la orden del Espíritu Santo para todos los que hemos creído? Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. En Hechos 1:8, Jesús le dice, estaban en Jerusalén, dice, prediquen en Jerusalén, pero también vayan a Judea, vayan a Samaria y vayan hasta lo último de la tierra. No abandonen Jerusalén, después vayan a Samaria, pero no se queden solo en Samaria, sino que vayan también hasta lo último de la tierra. Ahora bien, para ser sinceros, Jesús no nos promete demasiadas cosas de esta vida. Es más, Él sí nos prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Señor irá con vos a donde quiera que vayas. ¿Está bien? De eso no podemos negar. Ahora, Jesús, ¿qué dijo? Los voy a mandar como ovejas a comer verdes pastos. Sí, pero también los voy a mandar como oveja en medio de lobos. O sea, Jesús no dijo, no nos vendió gato por liebre, no nos dijo una letra chica, que Él nos pidió que haga una cosa y atrás había otra. No hay una letra chica como en los contratos de seguro, o como cuando compras un auto, que las letras grandes te hacen leer las letras grandes y vos firmaste como un gil y resulta que hay un montón de letras chicas que no, y al final el auto que compraste te salió más caro de que si lo hubieses comprado full. Entonces nos manda como oveja en medio de lobos, pero nos asegura que aún en estas circunstancias seremos más que vencedores. Romanos 8. No teman lo que van a padecer. O sea, Jesús dijo, van a padecer, pero por favor no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes. Y es más, cuando ahí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, cuando Jesús dice, dichosos los que por mi causa los vituperan, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, ¿por qué? Porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. O sea, las promesas de Jesús inamovibles es con respecto a la eternidad. Pero para esta vida, Jesús dijo, Pedro, por ejemplo, dice, no me acuerdo a dónde, pero está en los libros de Pedro, es imposible vivir una vida piadosa en Cristo Jesús sin padecer persecución. O sea, este es el precio que tenemos que pagar. Jesús nunca nos vendió gato por liebre. Nunca nos dijo una cosa y es otra. Dijo, yo te perdono todos tus pecados, te arreglo tu problema más grande que es el problema eterno. El mundo entero está bajo el poder del maligno, pero vos no. Ahora, no te llevo conmigo porque te necesito en la tierra, para que trates de colaborar en la salvación de la mayor cantidad de gente que puedas. Sé astuto como serpiente,
sencillo como paloma. Pero el objetivo de nuestra vida en la tierra es colaborar en la salvación de la mayor cantidad de gente que podamos. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, la gente en América ha escuchado ya una y mil veces el Evangelio. Pero en Europa, en Asia y en África, no. Por eso necesitamos el movimiento de miles y miles de hijos de Dios desde América Latina que se muden a otros países donde el Evangelio ha sido poco y nada predicado. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo en esto. Ahora, Jesús me ordena quedarme un tiempito más en la tierra para hacer un trabajito. Una changuita. ¿Cuánto dura la changa? ¿Cuánto le puede durar la changa? No hay mal que dure 100 años. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo que resista más de 100 años. Eso es una changuita. ¿Por qué una changuita? Porque si Jesús me regala la vida eterna, ¿qué me pide nada más que yo le dé? Lo que me resta de mi vida desde que yo le entregué mi vida. Los años que me restan de vida, que no son nada. Por eso Jesús dijo, las aflicciones del tiempo presente, Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son en nada comparable ¿a qué? A las glorias venideras. Entonces, el tema es así, que podamos vernos que si bien estamos en este mundo, no somos de este mundo. Hagamos de cuenta que somos del mundo, pero no somos de este mundo. Ahora, es hermoso cuando uno le cae la ficha en esto. Porque no importa si soy rico o pobre. Porque Dios para evangelizar a los ricos necesita ricos. Pero para evangelizar a los pobres necesita pobres. Para evangelizar a los enfermos necesita enfermos que se puedan identificar. Para evangelizar qué sé yo, a los políticos necesita políticos. Por eso necesitamos gente que se mete en política, pero gente con esta visión, con una visión de reino. De extender el reino, de tratar de salvar a los políticos. Tenemos que salvar a los políticos, a los artistas. Y necesitamos embajadores entre los políticos, entre los artistas, entre los deportistas. Pero que vivan con esta visión de que estoy en el mundo, pero no soy en el mundo. Y todo el que milita, este versículo no lo anoté, todo el que milita, porque esto es un militante, porque Cristina, ¿cómo le llama a los de la Cámpara? A los de la Cámpara, ¿que son qué? Militantes. Ahora, ¿cómo Pablo le llama a los que sirven de esta manera a Jesús? Militantes. Ahora, Pablo dice, todo el que milita no se enreda en los negocios de esta vida. Entonces, trabajá con los políticos, pero no metas la mano en la lata. Que no se te suban los humos a la cabeza. O sea, trata de vivir una vida santa lo más que pueda, entre políticos, entre artistas, entre deportistas, entre empresarios, lo que fuera. Necesitamos embajadores del reino de Dios en cada una de estas áreas. ¿Está bien? Y ahora, para ir terminando y entrar en el tema de los refugiados, para que vean que Dios tiene todo bajo control, les voy a contar una historia. Hace 150, estamos en el año 1900, sí, 120 años atrás más o menos, 120 años atrás, Argentina hace un contrato con Inglaterra. ¿Se acuerda de qué contrato grande hizo Argentina con Inglaterra hace 120 años? Digo 120, puede ser 115. La construcción de los ferrocarriles con la Norden no sé cuánto. Y estos ingleses se vinieron y empezaron a construir ferrocarriles desde Buenos Aires a Corrientes, desde Buenos Aires a Salta, desde Buenos Aires a Mendoza, desde Buenos Aires a La Pampa. ¿Y llegó acá el ferrocarril también? Sí. Desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, Bahía Blanca. ¿Era poca plata o mucha plata la inversión ahí? Mucha plata.
Ahora, necesitaban mano de obra. Y la mano de obra argentina no era muy especializada. Entonces, aprovechando la guerra que había en Europa, Argentina, ¿qué hace? Abre la inmigración. Y Argentina se llena de refugiados. Refugiados que vinieron ¿de dónde? De todos lados. De Italia, de España principalmente, de Francia. Y de ahí salieron los tangos que habla de la francesita que me hizo suspirar. Vinieron de Italia, vinieron de Alemania, que fueron a Entre Ríos. Vinieron de Ucrania, que los mandaron para allá, para el norte. Vinieron muchos de sirios, libaneses, que ¿a dónde los metieron? Casi todos. En La Rioja, por ahí. Vinieron gente. Ahora, había mano de obra. Ahora, fíjense en esto, hermanos y hermanas. En ese tiempo, en Inglaterra, estaban las consecuencias de un gran avivamiento espiritual que había habido en Inglaterra, y muchos de los ingleses que venían eran evangélicos. Gente como nosotros ahora, era la misma realidad que ahora. Iglesia llena. En esa época las iglesias en Inglaterra estaban llenas. Y mucha de esa gente venía a trabajar a Argentina. Pero ellos venían los ingleses venían con la pala y el pico. No, ellos venían como a dirigir la obra. Y después terminaron siendo los jefes de estación, del telégrafo y todo lo demás. ¿Quién hacía la mano de obra barata? Los inmigrantes. Ahora, fíjense. Los ingleses le predican el evangelio a los inmigrantes, la mayoría italianos, y hoy en día la mitad de los evangélicos en Argentina tenemos sangre italiana, pero más de la mitad de los evangélicos en Argentina descendemos de inmigrantes. Por eso somos todos bien blanquitos, porque descendemos de inmigrantes. Ahora, miren el plan de Dios. ¿Dio resultado o no dio resultado? Ahora, ¿fue dolorosa para mi abuelo la guerra y el hambre en Europa, en Italia? Claro que fue dolorosa. Pero mi abuelo llegó a Argentina, escuchó el evangelio de un inglés, entregó su vida a Cristo y toda su familia se entregó al Señor. Esa es la historia de muchos de tus parientes. Ese fue el plan de Dios. Dios quita cosas terrenales para dar ¿qué? ¿Qué cosas? Eternas. Porque para Dios es mucho más importante la salvación eterna de los que nunca han escuchado que el bienestar terrenal de ellos y de los que tenemos que anunciar el mensaje. Ahora bien, hoy se está dando otro plan. Hoy se está dando otro plan. La mayor parte de los lugares donde está la guerra ahora, en Siria, en Afganistán, en Irak y en los países de África donde hay tanta hambre y guerra y demás, la mayoría de esas personas nunca escucharon hablar de Jesús. Y están escapando de sus países para no morir y como pueden se meten en un bote de goma y se van a Europa. Los de Medio Oriente van a Grecia y los de África van a Italia. Ahora, ni en Grecia ni en Italia hay una iglesia suficiente como para poder ayudarlo. Es más, el pueblo europeo no los quiere a los refugiados, no los quieren, porque le aumenta la delincuencia, le baja el nivel salarial y le aumenta el desempleo. Y si vos tenés una casa en Europa, vos tenés una casa y al lado te pusieron un galpón enorme con 100 africanos, ¿cuánto vale tu casa el otro día? La mitad de la semana pasada. Entonces el pueblo no los quiere. Ahora, los gobiernos europeos están teniendo mano de obra barata, necesitan mano de obra barata, como también Argentina necesitó mano de obra barata. Las empresas europeas necesitan mano de obra barata. Los políticos, los gobiernos
necesitan gente que pague aportes jubilatorios en el futuro. Pero como los italianos no quieren tener hijos, porque un hijo vale 15, 20 mil euros, entonces no quieren tener hijos, entonces no hay plata para pagar los aportes jubilatorios. Entonces necesitan que estos refugiados, los hijos o los que ya son, vayan a la escuela y dentro de algunos años empiecen a pagar aporte jubilatorio, que van a ser los que le van a pagar la jubilación a los que hoy tienen 40, 50 años. ¿Me explico? Ahora, los políticos necesitan a los refugiados, las empresas necesitan mano de obra barata, necesitan a los refugiados. Ahora, cuando te prende la televisión, las empresas están en contra de los refugiados y los políticos están en contra de los refugiados. Pero es el discurso, como acá también, los políticos hablan con la izquierda y escriben con la derecha, para el que le gusta la política internacional. Pero, más allá de todos estos engaños, más allá de todas estas guerras que están produciendo en el mundo, porque hoy una de las cosas que más ganancia plata da en el mundo son las fábricas de armas. Pero si usted tiene una fábrica de armas grande y se le llenaron los galpones, necesita venderlas. Ahora, ¿cuándo un país va a comprar armas? Cuando tiene guerras. Si un país no tiene guerras, no compra armas. Entonces, si vos tenés fábrica de armas, tenés que pagar a la educación de un determinado país, a la educación, a los medios de comunicación, para que de alguna manera hagan fomentar odio entre un país y el otro, o entre un sector y el otro, para que entre ellos empiecen a pelear y vos le puedas vender las armas. El negocio es redondo. La mafia en Europa gana mucha plata con los refugiados, mucha plata. Entonces todos ganan. Y el pueblo es el que sufre. Sin embargo, el que más gana es el Señor. Porque en este momento Él está logrando que mucha gente que no había escuchado el mensaje de salvación vayan a Europa y en Europa vayan a las 4 o 5 iglesias que hay y escuchen el Evangelio. Pero el plan de Dios es mucho más amplio. El plan de Dios está en llevar muchos latinoamericanos a Europa a predicar el Evangelio a los refugiados. Este es el plan de Dios. Se lo dijo a los venezolanos. Se lo dijo a los venezolanos. Y los venezolanos no lo pudieron entender. Entonces aparece Chávez y aparece Maduro, que sí, ellos no son, si bien son responsables como cualquiera, porque no es que en Venezuela Chávez es mejor que Maduro, ni mejor que López, porque es política. Lo importante es que hoy en día hay miles de venezolanos que están saliendo y se están refugiando en Europa. Y muchos de ellos son creyentes, que le están predicando el Evangelio a los refugiados. La historia vuelve a repetirse, para el que le gusta el tango. ¿Quién conoce ese tango? La historia vuelve a repetirse. Nadie le conoce, soy el único viejo. La historia vuelve a repetirse. No hay nada nuevo, decía Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue es lo que es. Y es lo que será. No hay nada nuevo. Ahora, lo importante, hermanos, es que podamos ver el plan de Dios para solucionar el problema más grande que tiene la raza humana, que es que se está yendo al infierno porque el mundo entero está bajo el control del maligno. El tema es ver el plan de Dios, ver estas guerras como una estrategia de Dios para la salvación de las almas, para que los musulmanes escuchen el Evangelio, y dice: Señor, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy a llevar tu gloria a las naciones. Y eso es lo que yo estoy haciendo. El Señor está llamando a muchos en Argentina para ir. Yo estoy recorriendo el país buscando a aquellos que reconocen ese llamado. Y dicen: yo voy. Y como después de estar tantos años metido en este tema, tengo contactos en todo el mundo, y puedo ayudarte a llegar al campo. Entonces, pero lo importante es esto, hermanos. Como decía Sol hoy, hay algunos que van a ir y otros que van a apoyar a los que vayan.
Pero lo importante es luchar como un cuerpo para la extensión del reino de Dios y entender los tiempos de Dios que están acaeciendo. Todo está bajo control. Quédense tranquilos. No, el mundo no ha perdido el control. Dios sigue manteniendo el control de todo lo que pasa en el planeta Tierra. Aunque parezca que todo está fuera de control, no, no y no. Dios sigue teniendo el control de lo que sucede en el planeta Tierra y lo que está escrito sucederá. Lo que está pasando ahora está escrito que iba a pasar y lo que va a pasar dentro de 20, 30 años también está escrito. Todo está bajo el control de Dios. Lo importante ahora es que vos te puedas sumar a ese proyecto que Dios tiene para la humanidad hoy. ¿Está bien? Entonces, así como cantamos, hoy te entrego mi voluntad, todo lo que tengo es tuyo, vamos a decírselo con una oración, pero no en lenguaje poético, sino en lenguaje real, con un compromiso real. Señor, entiendo tu proyecto y una vez más te digo que cuentes conmigo. Heme aquí, Señor, estoy dispuesto a dejar todo lo que tengo, estoy dispuesto a dejar todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Me entrego a tus manos.